¿Por qué lo vacaron sin respetar el procedimiento? No hay una persona en el Congreso, no hay un asesor, no hay un abogado en el Congreso peruano que le diga a la derecha, hagamos las cosas bien, respetemos el procedimiento. ¿Con qué cara vamos a decir que Castillo está dando un golpe de Estado si nosotros vamos a hacer lo mismo y lo vamos a destituir sin respetar la Constitución? Este es el problema. Cuando uno dice esto, Hildebrand no está defendiendo necesariamente a Castillo. Nosotros lo único que pedimos es un juicio político conforme al procedimiento que establece la Constitución. ¿Está claro? Pero que el Congreso... mire, usted, digamos, exige con toda razón, desde el punto de vista de un abogado, de un jurista, digamos, precisiones formales, pulcritud formal, faltaron 3 votos, es cierto, absolutamente cierto, pero exige por un lado esa pulcritud formal y por el otro lado hay un presidente que se tira abajo el Congreso, que destituye el Congreso y que monta una dictadura personal que dura 45 minutos hasta el momento en que la Fuerza Armada le dice, vete al diablo, no te hago caso. Entonces, pero ¿qué dictadura puede durar 40 minutos? Perdóneme, fíjese la formalidad que siguió Castillo, ninguna. Pero Hildebrand... Pedro Castillo Terrones dice acatado, bueno, por supuesto el verbo está mal aplicado, una huelga de hambre. Ha iniciado una huelga de hambre. No sé si es una huelga de hambre seca, es decir, sin agua, o es una huelga de hambre alimenticia, pero ha iniciado una huelga de hambre, digamos, diciendo otra vez que el juicio no vale, que todo está predicho, que todo está farsescamente confabulado para condenarlo y que por lo tanto él tira todo por la borda y ha iniciado una huelga de hambre en reclamo de la legitimidad, de la ilegitimidad del juicio, y lo que quiere es que lo liberen. Desde luego es un pedido en este momento utópico y casi infantil, pero así están las cosas. Pedro Castillo en huelga de hambre y nosotros estamos con su abogado internacional, quien aboga por él, que es Guido Leonardo Croxatto, a quien le doy la bienvenida. Creo que él está en Buenos Aires. Así es, gracias, exactamente. Muy bien. Huelga de hambre. Creo que usted ha tenido que ver con... Hay un eco, perdón. Sí, tal vez la distancia, pero bueno, ¿ustedes me escuchan bien? Si ustedes me escuchan... no, la decisión de la huelga de hambre es una decisión del presidente Castillo, y yo quería hacer una precisión a la introducción que usted hacía, que yo estaba escuchando atentamente. Uno en general, como ciudadano, parte de una serie de presupuestos, todas las democracias, ¿no? Parte de una serie de presupuestos. Y hay algunos que son muy elementales, ¿no? La igualdad ante la ley, las garantías procesales. Y el derecho procesal, y usted me ha dicho muchas veces muy bien, y yo estoy de acuerdo, que a veces las notas que uno escribe o que escribimos en coautoría con Zaffaroni pecan de tecnicismo, y eso para el público que no está, digamos, concentrado en el aspecto judicial, que hace una mirada rápida de los fenómenos, puede resultar un poco abrumador. Eso es cierto, pero por otro lado, y se ve en Argentina también, digamos, no es que sea un problema de Perú, lo hemos visto en casi todos los países de América Latina y del mundo, me animaría a decir, usted lo refleja cuando hace análisis internacional de lo que sucede en otras democracias, hay una suerte de analfabetismo jurídico muy importante, y eso en general hace retroceder la vida en democracia. Entonces, cuando nosotros hacemos tanto énfasis en lo que algunos en Perú llaman tecnicismos legales, estamos defendiendo lo que a nosotros en la facultad nos enseñan apenas entramos a estudiar Derecho. Por eso que nosotros insistimos, y creo que el presidente Castillo no está equivocado en la decisión que está tomando, que en última instancia es de él. Es decir, nosotros como abogados, por supuesto, desde el día 1 le propusimos esta estrategia, como contaba yo en la nota que publicó usted generosamente en el último semanario, esta estrategia de ruptura, pero tiene asidero legal, y esto, digamos, Castillo lo intuye como ciudadano, que no estudió Derecho, pero quienes estudiaron Derecho, y no hace falta que sean los abogados de la defensa, es decir, Zaffaroni y yo en este caso, lo acaba de escribir Hurtado Pozo, que yo no lo conocía, Zaffaroni es muy amigo de él, y me pidió hace 2 días
el artículo de este profesor de Derecho Penal que parece que es muy destacado en el Perú, que da clases en Suiza. Yo, de hecho, creo que le envié ayer a usted mismo justamente una columna al respecto. ¿Podemos empezar la entrevista? Sí, pero por supuesto. Muchas gracias, señor Cruzat. Bueno, parece que hay un hijo espantoso que me va a torturar toda la noche. Yo a usted lo escucho bárbaro, usted me escucha mal. No, yo lo escucho perfectamente, pero yo me escucho a mí mismo. Se escucha dos veces. Exactamente. Pero a veces eso sucede cuando hay dos aparatos escuchando abiertos al mismo tiempo, ¿no? Dos micrófonos a la vez, pero de mi lado hay solo uno. De acuerdo. Sí. Bueno, seguimos. Bueno, usted dice que perdóname, pero no puedo decir, ¿eh? ¿Perdón? Vamos a recordar lo que hizo Pedro Castillo. Lo que hizo Pedro Castillo el 7 de diciembre del 2022. Adelante, Adversarios políticos más extremos, en un acto inédito, se unen con el único propósito de hacer fracasar al gobierno para tomar el poder sin haber ganado previamente una elección. Esta situación intolerable no puede continuar. Por lo que, en atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022, desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente. Se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. Todos los que poseen armamento ilegal deberán entregarlo a la Policía Nacional en el plazo de 72 horas. Quien no lo haga comete delito sancionado con pena privativa de la libertad que se establecerá en el respectivo decreto ley. La Policía Nacional, con el auxilio de las Fuerzas Armadas, dedicarán todos sus esfuerzos al combate real y efectivo de la delincuencia, la corrupción y el narcotráfico, a cuyo efecto se les dotará de los recursos necesarios. Llamamos a todas las instituciones de la sociedad civil, asociaciones, rondas campesinas, frentes de defensa y a todos los sectores sociales a respaldar estas decisiones que nos permitan enrumbar nuestro país hacia su desarrollo sin discriminación alguna. Estamos comunicando a la OEA la decisión tomada en atención al artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En este interregno, tal como lo hemos venido pregonando y haciendo desde el inicio, se respetará escrupulosamente el modelo económico basado en una economía social de mercado, que se sustenta en el principio que señala tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Es decir, se respeta y garantiza la propiedad privada, la iniciativa privada, la libertad de empresa, con una participación activa del Estado en protección de los derechos de los trabajadores, la prohibición de los monopolios, oligopolios y toda posición dominante, conservando el medio ambiente y protección de las poblaciones vulnerables. ¡Viva el Perú!
Bueno, esperemos que hayan agregado el audio. Muy bien, a ver si nos podemos... Parece que ya no hay eco. Señor Crosato, ¿me escucha? Yo lo escucho perfectamente, César. ¿Usted me escucha bien? Se arregló el asunto. Bueno, señor Crosato, abogado Crosato, disculpe usted. Sí, no, por favor. Usted ha escuchado, digamos, ha recordado lo que dijo Castillo. Fue un golpe de Estado. Evidentemente fue un golpe de Estado. Ahora, no se cuajó. Pero eso que usted dice que es, perdone, una tentativa inidónea, porque no era idónea, es decir, exacto, es como usted dice, es como querer matar con velas. No es así, porque él era el comandante de la Fuerza Armada. Desde el punto de vista constitucional, el presidente de la República del Perú, así es en Argentina también, es el comandante de la Fuerza Armada. Por lo tanto, al convocar al pueblo a aceptar el golpe, él estaba simplemente iniciando un proceso de transformación abrupta del régimen democrático a través de un periodo de autocracia, digamos, declarada, explícita, clarísima. Cerrar el Congreso, modificar al Poder Judicial, toque de queda y todo. Ahora, no se cumplió, es cierto, porque la Fuerza Armada no lo apoyó, pero evidentemente el propósito era ese. Bueno, pero usted ahí está diciendo dos cosas que se contradicen, porque por un lado dice, como dice gran parte de la prensa de su país, que Castillo dio un golpe de Estado y luego dice que no dio un golpe de Estado porque no se cumplió. Y esa es una diferencia muy importante en el derecho penal. Pero no se cumplió porque la Fuerza Armada no le dio el apoyo que él esperaba. Él era el comandante. Exacto. Y la Fuerza Armada le dijo al comandante, no lo vamos a obedecer porque usted está dando un golpe de Estado. Si la Fuerza Armada del Perú hubiera hecho siempre lo mismo, lo que hizo con Castillo, nos habríamos librado de muchas dictaduras. Sí. Si me deja, César, yo le respondo articulando una idea, porque si no, no puedo desarrollar el punto. En la acusación de la propia Fiscalía, porque le quiero dar un ejemplo que para mí es muy claro y muy evidente, porque usted arranca diciendo, era el comandante en jefe. Bueno, si era el comandante en jefe, ¿por qué nadie lo obedeció? Es la primera pregunta. Lo detiene su propia custodia, es decir, más bien parece lo contrario. Luego podemos... Yo como abogado igual me voy a ceñir al análisis jurídico que para mí es muy importante, porque yo puedo simpatizar o no con Castillo. De hecho, cuando pisé Perú, de nombre lo conocía. Fui a Perú de casualidad con Zaffaroni a recibir un premio de una universidad y a dar unas charlas. No tenía nada que ver con Castillo ni con nadie. Es decir, que nosotros no somos simpatizantes, nosotros hacemos una defensa técnica. También podemos dar una discusión política, que es lo que usted está proponiendo, pero yo creo que es importante, porque es mi trabajo separado. Porque el acto fue político, señor Crosato. El acto fue político, no fue un acto jurídico. Pero como todo acto tiene, exacto, bueno, como todo acto, pero tiene consecuencias jurídicas, que es lo que se está evaluando en el juicio penal y lo que se tendría que haber evaluado en un juicio político constitucional. Ahora bien, usted dice muy bien, nosotros podemos diferir en la lectura política de ese suceso. En lo que no podemos diferir es en qué es lo que dice la Constitución peruana. Por eso, en general, la interpretación es un problema muy severo en el derecho y ustedes en Perú tienen un tribunal constitucional que Argentina no tiene, pero ustedes tienen la fortuna, vamos a decir, de tener ese sistema que comparten con otros países, donde los magistrados, que no son jueces, que son los de la Corte, que es otra categoría, son los que hacen valer la Constitución, que es en este caso lo que falló. Y en esa discusión, casi que le diría que es secundario qué entidad le damos a ese discurso, si era o no un mensaje a la nación, porque tampoco cumplía los requisitos formales. Pero pongámosle que esa es una cuestión técnica menor, dada la magnitud de lo que estaba sucediendo en Perú, y yo coincido. El problema acá... Y también esto me gustaría remarcarlo, la mayoría de mis argumentos, que son los mismos desde el inicio, me los dan los penalistas peruanos y los profesores de Derecho Constitucional de Perú, que muchas veces tienen miedo de decirlo en Perú. Y esto también me resulta insólito y merecería otro programa, porque mi relación con Perú es previa a Castillo. Precisamente por eso fui... ¿Cuáles son los argumentos que le dan, por favor, los abogados del Perú? Hace dos años que hay un informe de Derecho Constitucional, un dossier que lo puede encontrar cualquiera que esté escuchando este programa, de la Universidad Católica del Perú,
ninguno de esos profesores y profesoras es castillista, ni adherente, ni simpatizante de Castillo. Y sin embargo, tal vez por eso es tan valioso su análisis, todos coinciden en que todo el procedimiento de vacancia fue inconstitucional, y ese es un vicio de origen en todo lo que viene después. Entonces, el juicio penal, que es lo que estamos viendo ahora, está viciado, y si Castillo lo convalida y si la defensa participa, de alguna manera está convalidando un acto que es nulo, porque la vacancia es nula. Ahora perdóneme, ¿qué quería que hiciera el Congreso? O sea, que no entiendo. Respetar la Constitución. El señor disuelve el Congreso, anuncia que disuelve el Congreso. No disuelve el Congreso. Sí, lo disuelve. Todo golpe de Estado empieza con un discurso. Todo golpe de Estado empieza con un discurso. Primero es el verbo y después es el acto. El problema de Castillo es que el acto no se cumple porque la Fuerza Armada lo desobedece. Pero su voluntad es la voluntad del golpe, la voluntad de instaurar un régimen de excepción, como él mismo lo llama. Claro. La Fuerza Armada le dice: no te obedecemos, no te vamos a obedecer. La Fuerza Armada se declara en rebeldía frente a su comandante en jefe. Pero el golpe estaba tramado, anunciado. ¿Y qué quería usted que hiciera el Congreso? El Congreso tiene la posibilidad, porque es lo que dice la Constitución, no es lo que quiere Guido Croxatto desde Argentina o desde Alemania, es lo que dice la Constitución peruana, no lo digo yo, lo dicen los profesores de Derecho Penal y Constitucional de Arequipa, de Lima, de la Universidad San Marcos. El problema es que algunos no lo dicen públicamente. Ahora Hurtado Pozo, desde Friburgo, es peruano, especialista en Derecho Penal, es el maestro de San Martín Castro. Sabe mucho más de Derecho Penal que yo y está diciendo lo mismo que decimos nosotros. Pero nosotros lo decimos porque lo dicen ellos, que son los primeros especialistas en derecho penal. Si la Constitución establece un procedimiento y dice que hacen falta un número mínimo de votos para vacar legalmente un presidente, no lo pueden vacar con 3 votos menos, que es lo que sucedió. Usted me dirá, bueno, es menor. Para mí no es menor, porque justamente es lo que dice la Constitución. Como yo hablaba con unos colegas suyos hace un año, ellos me decían: Castillo hizo algo que está prohibido por la Constitución. Vamos a suponer que estamos de acuerdo. La misma Constitución establece cuál es el procedimiento a seguir, y no es el procedimiento que siguió el Congreso. Y a mí no me parece menor vacar un presidente de cualquier manera, porque la Constitución, como sabe que es el depositario de la voluntad popular, fija un procedimiento. Croxatto, que había renunciado a su propia autoridad moral, a su propia investidura, al dar un golpe de Estado fallido. O sea, ¿qué estatuto cubría al señor Castillo después de anunciar la Constitución en el Congreso? Pero la Constitución, de vuelta, Hildebrand, la Constitución establece qué es lo que hay que hacer en estos casos y no es lo que hizo el Congreso. Entonces, el Tribunal Constitucional, que es algo que tiene Perú, ¿qué es lo que debió haber hecho? Si el Congreso hubiera respetado la Constitución, Castillo puede interponer una acción ante el Tribunal Constitucional, que es el encargado de velar por el respeto de la Constitución en los procedimientos internos, y el Tribunal Constitucional no debió haber opinado a las pocas horas. Eso fue muy poco serio. Pero fíjense con cuánta malicia y con cuánta, digamos, audacia, vamos a poner entre comillas. El Tribunal Constitucional hubiera... Pero como ellos sabían tener que opinar siquiera sobre esto, emiten un comunicado casi inmediato. Evidentemente fue una orden que alguien les dio. En ese comunicado ellos declaran resuelta la crisis política, cuando la función de un Tribunal Constitucional es tramitar una causa y no emitir un comunicado en Facebook declarando resuelta una crisis. Eso no tiene ninguna entidad legal. Pero como dijo Castillo del proceso penal, ¿cuál es ese problema del comunicado entre gallos y medianoche del Tribunal Constitucional? Que adelanta opinión y clausura esa vía de acción jurisdiccional para la defensa, que es lo que hubiera correspondido. Porque lo primero que habría que haber hecho en Perú, si nosotros entendíamos que el Congreso no respetó el procedimiento constitucional para vacar legalmente al presidente, lo que hubiera correspondido en todo caso es que el Tribunal Constitucional dijera algo al respecto. Pero como el Tribunal Constitucional no podía decirlo, evidentemente, porque son fujimoristas, ni querían darle la razón a Castillo, tuvieron que buscar una manera, que los abogados conocemos muy bien, que es embarrar la cancha, emitir un comunicado que no tiene ninguna entidad legal. La derecha estuvo esperando que el señor Castillo metiera la pata hasta la ingle, como lo hizo. La derecha, que al principio... Pero se organizaron mal. Al principio quiso desconocer el triunfo de Castillo con el fraudismo, y el fraude. La derecha hizo todo lo posible para que Castillo, al final, acorralado por un juicio político que se estaba ventilando en el Congreso, lanzara esta absurda, esta estúpida utopía del golpe de Estado voluntarista y en soledad. Esa es, mire, sí, perdón. Croxatto, Castillo hizo lo que la derecha esperaba.
Si Castillo se quedaba tranquilo, esperando que el Congreso siguiera conspirando contra él, probablemente hasta ahora seguiría siendo presidente. Sí, pero ahí yo podría agregar, bueno, esta es la visión de Zaffaroni. Usted sabe que siempre los abogados no tenemos todos la misma mirada, ¿no? Zaffaroni tiene una mirada penal y yo tengo una mirada procesal, que es lo que habíamos hablado, creo que con usted lo hablé, de hecho es la única entrevista que doy porque usted es uno de los pocos periodistas serios que yo encuentro en los medios peruanos y yo leo continuamente su semanario para informarme porque creo que falta mucho periodismo serio. En Argentina pasa lo mismo, ¿eh? Se acaba de ver en una entrevista con el presidente hace 15 días como el periodista pautaba las preguntas en un falso vivo. Qué vergüenza, ¿no? Bueno, sí, la situación de Argentina es lamentable, digamos, no somos ejemplo de nada, más allá de que hay una rica historia, ¿no? Entre nuestros países, no está pasando por un buen momento el periodismo argentino, y creo que el periodismo de su país tampoco, porque yo hablo con colegas suyos y todos se sienten hostigados, presionados, perseguidos, lo cual pareciera casi un milagro que usted y yo nos pudiéramos juntar hoy, pero yo creo que lo hemos hablado por mail usted y yo muchas veces, hay como un piso, ¿no? Puede haber diferencias, pero el piso del respeto, cierta seriedad en la argumentación, es decir, yo hay penalistas peruanos con los cuales no coincido, pero me puedo sentar a hablar porque son gente seria. Usted es un periodista serio, reconocido, que tiene una trayectoria, esas cosas importan y mucho, y las estamos perdiendo en la academia jurídica, en las instituciones, usted lo dijo en la introducción hace un rato, estuvo fantástico. Digamos, hoy predomina la corrupción, la degradación del periodismo. En la Argentina pasa lo mismo. En la Argentina, en los diarios de La Nación, por ejemplo, un diario conservador, escribía Borges, Alfonsina Storni, Lugones, otro nivel de escritores. Hoy, si usted entra en la página del diario, es decadente lo que encuentra. Es lamentable. De hecho, yo creo que ya en Argentina no hay periodistas. Hoy yo trataba de explicar cómo sería una figura argentina semejante a usted. No se me ocurre. Creo que ya no hay. Había periodistas que hacían bien su trabajo. Ya hoy en la Argentina creo que casi son una especie en extinción. Pero con los abogados sucede algo parecido, digamos. A mí me encantaría poder discutir argumentos con San Martín Castro o con los magistrados del Tribunal Constitucional. Con San Martín Castro, hasta horas antes de que asumiéramos la defensa de Castillo, Hildebrand nos invitaba a comer. Es decir, nosotros nos convertimos de abogados reconocidos en Perú a, no sé, detractores de una parte de la derecha casi en 12 horas, digamos, en muy poco tiempo. Me invitaron, creo que le conté, a dar una charla en la Universidad San Marcos. Había sido organizada previamente a la defensa de Castillo y apenas asumí la defensa de Castillo no me dejaron entrar a la universidad. Esto no me pasó en ningún lugar del mundo. Yo me dedico a la vida académica por todos lados, nunca me sucedió y estaban los chicos y chicas del centro de estudiantes de la Universidad San Marcos en esa puerta por donde había entrado un tanque de guerra un día antes, una puerta, había un cartón gigante y los chicos y chicas se largaron a llorar. Yo le comenté esto a la presidenta de México hace 2 semanas para decirle que yo en mi vida nunca había visto algo semejante. Zaffaroni se fue de Perú unos días antes porque él sentía que ya la situación era un poco peligrosa. Yo me quedé un poco más porque me había comprometido a verlo en persona a Castillo, pero es lo más parecido, lo que están viviendo ustedes, que por suerte yo lo veo a la distancia, por eso me imagino la dificultad de ejercer el periodismo como hace usted. Lo más parecido, digamos, a un régimen no democrático, podemos decir. Entonces esto va más allá de que yo entiendo que constitucionalmente a Castillo lo vacaron de cualquier manera y luego podemos leer políticamente la situación respecto del discurso. Yo no soy el asesor político de Castillo, soy el abogado y me limito a leer lo que dicen las normas, lo que dice el reglamento del Congreso, cuántos votos se exigen, cuáles son los pasos a seguir, independientemente si el discurso estaba bien o mal. Lo que el Congreso hizo después está pésimo y no se puede hacer en nombre de la Constitución, porque como usted bien dice, si el Congreso quería defender la democracia, lo tiene que hacer con la Constitución en la mano, no violando el procedimiento que pide un mínimo de votos para vacar un presidente. Entonces yo ahí tengo una pregunta para hacerle a usted, pero la hago al aire porque estoy pensando en voz alta. Si la derecha estaba esperando este momento, que es lo más probable, usted lo dijo muy bien, no lo querían dejar asumir, contrataron estudios jurídicos para impugnar los votos, decían que los indios no sabían votar y demás. La pregunta que yo me hago es ¿por qué no lo hicieron bien? ¿Tanto les costaba juntar los votos, los 4 o 5 votos que hacían falta? ¿Por qué lo vacaron sin respetar el procedimiento? No hay una persona en el Congreso, no hay un asesor, no hay un abogado en el Congreso peruano que le diga a la derecha hagamos las cosas bien, respetemos el procedimiento. ¿Con qué cara vamos a decir que Castillo está dando un golpe de Estado si nosotros vamos a hacer lo mismo y lo vamos a destituir sin respetar la Constitución? Este es el problema. Cuando uno dice esto, Hildebrand no está defendiendo necesariamente a Castillo. Nosotros lo único que pedimos es un juicio político conforme al procedimiento que establece la Constitución. ¿Está claro? Que el Congreso
Mire, usted, digamos, exige con toda razón, desde el punto de vista de un abogado, de un jurista, digamos, precisiones formales, pulcritud formal, faltaron 3 votos, es cierto, absolutamente cierto, pero exige por un lado esa pulcritud formal y por el otro lado hay un presidente que se tira abajo el Congreso, que destituye el Congreso y que monta una dictadura personal que dura 45 minutos hasta el momento en que la Fuerza Armada le dice: vete al diablo, no te hago caso. Entonces, pero ¿qué dictadura puede durar 40 minutos? Perdóneme, fíjese la formalidad que siguió Castillo, ninguna. Pero Hildebrand, es como, mira, hay un poema muy famoso de Borges, cuando Borges ya estaba ciego, que va al juicio que le hacen a los militares, ¿no? Y la Argentina tiene mucha experiencia en los juicios de derechos humanos. De hecho, yo trabajé mucho tiempo en eso. Y Borges, que en su momento había apoyado inicialmente, por eso algunos dicen que no ganó el premio Nobel, recibió un premio de la dictadura pinochetista. Vargas Llosa lo admira mucho, siempre lo cita, bueno. Pero Borges cuando... A Borges lo admiramos casi todos. Sí, yo también lo he leído mucho. Ayer tuve que leer con mi nene La casa de Asterión y explicarle el mito y me había olvidado por qué termina hablando de Teseo, el Minotauro. Bueno, en fin, es un gran escritor. Yo lo entrevisté alguna vez. ¿A Borges? Sí, en uno de mis libros está la entrevista con Borges, que es una de las pocas entrevistas inolvidables que hice. Me la tiene que enviar. Eso sí que tendríamos que estar hablando de esto realmente, porque me parece que es meritorio. Pero bueno, también estamos hablando de la democracia de un país hermano como es Perú. Yo ya le conté en alguna nota que yo crecí escuchando cómo mi mamá, que es historiadora, me contaba cómo Perú había ayudado a la Argentina en la guerra de Malvinas. Y ese es un sentimiento muy fuerte en la Argentina. Es decir, el amor que hay aquí por Perú es enorme y explica mucho la dedicación y la presencia nuestra en Lima, en Arequipa, en Huánuco. Pero lo que le contaba de Borges es otra cosa, no me acuerdo el nombre del texto, pero Borges cuenta cómo unos militares que habían cometido delitos atroces en la dictadura en Argentina, que termina en el 83, cuando fueron juzgados en el juicio a las juntas, hay una película que salió hace poco, en 1985, cómo ellos reclamaban las garantías que ellos no habían respetado. Y Borges dice, esto es una ironía, pero de esta ironía depende la democracia. Entonces yo quisiera responder lo que usted está diciendo, porque los abogados aprendemos a hacer esto desde que arrancamos la carrera. La igualdad ante la ley presupone que aunque del otro lado estuviera Fujimori, yo estaría diciendo lo mismo, hay que respetar los procedimientos, y si se lo hacen a Boluarte, yo voy a estar diciendo lo mismo. Por supuesto, mi simpatía política no está con Fujimori, no está con Boluarte, pero el respeto del debido proceso, y este es el corazón de la democracia, es para todos. Entonces no importa lo que hizo Castillo, lo que importa es que si el Congreso lo quiere juzgar, tiene que respetar los procedimientos. Para Castillo y para cualquier presidente. Y esto a veces, y usted me lo ha dicho muchas veces cuando hablamos por mail, a veces la cuestión procesal es difícil de entender, porque en realidad uno se separa de lo que sucedió. Es respetar nada más que el procedimiento. En realidad usted le tendría que hacer, respecto a ese discurso, la entrevista a mi maestro, Zaffaroni, con quien me encuentro una vez por semana, mañana voy a cenar con él, porque él tiene otra lectura, él es más enfático, y él casi hace una reivindicación del discurso de Castillo y dice, a Castillo no lo querían dejar gobernar, la derecha lo atosigaba, no lo dejaban salir del país, el Papa Francisco lo invitó y no lo dejaron, y a Boluarte, que tiene 50 muertos sobre su espalda, la dejan pasear por el mundo haciendo papelones. Pero digamos, la discusión penal sobre si hubo o no hubo delito, flagrancia, cuasi flagrancia, no es la discusión que a mí más me interesa. A mí me interesa algo más preciso y más indiscutible, y usted me dirá, bueno, pero eso es una formalidad para respetar en Alemania, en Dinamarca, en nuestros países eso no sucede. Pero si nosotros tomamos ese argumento, no hay ningún límite y terminamos en lo que vivimos hoy en Perú o en Argentina, que es el presidente acaba de designar a 2 jueces de la Corte Suprema Argentina por decreto, ni la dictadura lo hizo. Es decir, ya no se respeta ningún procedimiento, porque hoy todo tiene que ser rápido y ya. Entonces ningún procedimiento constitucional o de ningún reglamento del Congreso se respeta, y eso termina siendo muy grave. Por eso yo hago tanto énfasis. Y además creo, y en esto difiero con mi maestro, difiero con Zaffaroni, yo creo que la mejor defensa que podemos hacer de Castillo es la defensa procesal. No importa si el discurso estuvo bien, mal o pésimo, incluso si fue un desastre, el Congreso tenía que respetar el procedimiento que la propia Constitución
le dice que debe respetarse un presidente y quiere disolver el Congreso sin estar habilitado, porque la Constitución prevé esta situación, Hildebrand. No es que es una situación no prevista. La constitucionalista, que me la cruzó en el Vaticano, en la Universidad Católica, ella es muy enfática. Usted no la va a ver nunca en los medios, pero cuando yo hablo con ella siempre me dice todo fue inconstitucional. Fíjese la Defensoría del Pueblo. Ya lo hablamos, ¿se acuerdan? Lo puse en la nota última que usted tiene publicada esta semana. La Defensoría emite, luego del discurso de Castillo, creo que es el comunicado 46, donde le indica al Congreso, con base en el derecho peruano, cuál es el procedimiento a seguir, y no es el procedimiento que siguió el Congreso. Entonces, en 48 horas, la propia Defensoría tiene que cambiar su criterio jurídico, el Tribunal Constitucional tiene que emitir un comunicado en Facebook la misma noche del discurso de Castillo. Evidentemente estaban apurados y no estaban guiando su conducta jurídica o su consejo en base al derecho, sino en función de órdenes que alguien le estaba dando. Pero por eso yo creo que hay que separar las cuestiones. La cuestión que usted trae es la cuestión política, que es la más interesante, si usted quiere, pero esa yo diría que la va a juzgar la historia. Yo con el presidente Petro hablé de esto. Sí, y yo la historia va a juzgar a Castillo con mucha severidad, Cruzatto, aunque usted no lo crea. Pero con mucha severidad el fujimorismo. No. Escúcheme, al secretario general de la presidencia, el señor Bruno Pacheco, le encontraron $20.000 en el baño, señor Cruzatto. Había un entorno corrupto alrededor de Castillo. Bueno, está muy mal. El señor Castillo no es Benito Juárez. El señor Castillo no es el santo revolucionario que usted cree. El señor No, yo no creo nada. Es una persona muy complicada, con muchos matices. Por supuesto, Hildebrand, yo coincido en todo, pero insisto en esto, no importa si la persona es complicada o no. Por ejemplo, casos de corrupción. Bueno, pero la Constitución establece a veces la confusión de los que, digamos, la falla del Tribunal Constitucional, porque este trabajo de pedagogía jurídica, no con usted, lo digo en general, tendríamos que estar discutiendo cosas más serias, pero la trampa en la que estamos inmersos es que nosotros, además de defenderlo a Castillo, tenemos que explicar o hacer divulgación de algunas cuestiones que tendría que haber aclarado el Tribunal Constitucional, no nosotros. Es decir, no es mi tarea tener que explicar. Ahora, ¿por qué hacemos eje en la defensa internacional? Porque nosotros genuinamente creemos que no hay asidero técnico para hacer una defensa real, genuina, de Castillo. Fíjese, el INPE, yo fui con Zaffaroni al penal de Barbadillo. Me tomé un avión desde Arequipa a Lima, porque estábamos en Arequipa, porque Zaffaroni nos daban un premio en Cusco y él por la altura y la edad le hacía mal. Nos tomamos un avión para ir a verlo. Llegamos hasta la puerta. Zaffaroni fue juez de la Corte Interamericana, juez de la Corte Suprema, los dos somos abogados hace 1000 años. Llegamos ahí, nos dejan entrar, pero no nos dejan entrar. Una vez que ingresamos al portal, estamos media hora tomando sol sentados hasta que finalmente nos vamos sin verlo a Castillo, lo cual viola los derechos de defensa de Castillo. Por eso me da gracia este juez que hace tanto circo con el derecho de Castillo a tener abogados. Pero si Castillo quiere tener a sus abogados, pero nunca lo han dejado, a mí me cuesta poder comunicarme con Castillo. No es lo mejor delinear una estrategia de defensa sin poder ver a la persona que uno está defendiendo. Es decir, que se siguen violando derechos. Castillo no exagera, tal vez no es muy preciso él cuando lo dice, pero que el INPE sacó un comunicado, Hildebrand, 48 horas después de que Zaffaroni y yo asumiéramos la defensa de Castillo, diciendo que a partir de ese momento los abogados extranjeros no podían ingresar a los penales del país. Esa es una medida inconstitucional y que viola la Convención Americana. ¿Por qué el INPE saca ese comunicado? Para que Castillo no pudiera vernos a Zaffaroni y a mí, sencillamente y solamente para eso. Bueno, esa es una medida discrecional, arbitraria, que apunta solamente a perjudicar a Castillo y a violar su derecho de defensa. Entonces, cuando yo veo al juez penal en la audiencia hacer tanto circo y exageración diciendo que es un derecho de Castillo tener un abogado, bueno, se hubieran acordado cuando no nos dejaron a Zaffaroni ni a mí entrar a ver a nuestro defendido. Yo me tuve que quedar una semana más, Hildebrand, y ya en un momento un poco tenso. Zaffaroni se tomó el avión 3 días antes porque ya vio, digamos, esto que le contaba de ir a la universidad, que no nos dejen entrar. Pasó un chico de Rappi delante mío, los del centro de estudiantes, había una chica que se largó a llorar. Yo nunca viví nada igual, se lo conté a la presidenta de México. Me imagino el Chile de Pinochet, no sé, una cosa muy extraña, no poder entrar a dar una charla a la universidad, ¿bajo qué excusa? Era ridícula la situación, pero yo me había comprometido a verlo, y para mí verlo fue muy importante, porque independientemente de cualquier apreciación política que yo no hago, imagínense que yo estoy muy lejos, es decir, y de vuelta, no necesito ser adherente de Castillo para defenderlo en un aspecto muy puntual, digamos, son cuestiones separadas, y sin embargo,
Digamos, con esto termino. Cuando yo lo voy a ver a Castillo, me quedo una semana más, Zaffaroni ya se había ido, Castillo ya me había designado como su abogado, me ponía primero en la lista de visitas, nunca me dejaban entrar, siempre había una excusa diferente. Voy un día que era visita general, ni siquiera había que ser abogado. Castillo a mano pone mi nombre primero en una lista larga porque había mucha gente que lo quería ver, tampoco me dejaban. Finalmente entro, me tienen una hora esperando en el zaguán o en el umbral de la prisión ahí del penal de Ate en Barbadillo. Tenía una copia del Martín Fierro, que es un poema argentino que le regalo a cada presidente que veo, y a Castillo también le regalé. Cuando me tuvieron 2 horas en el segundo umbral y no había manera de entrar, entonces yo ya, con esta media vanidad que tenemos los porteños, soy un poco harto de estar tomando sol ahí al pedo, perdiendo tiempo, incluso puede ser peligroso, era una cosa muy extraña. Le digo a un chico que estaba ahí, mirá, si yo me voy, en definitiva, ya sin ver a Castillo, es un papelón para ustedes, es un papelón para Perú, somos 2 abogados, ninguno puede ver a Castillo, esto no es una democracia, no sé qué es lo que están haciendo. Bueno, no me dejaban entrar, tenían una cara imperturbable. Luego de un rato, mire lo que le voy a decir, que yo lo quiero poner en un libro sobre poesía y derecho, que lo quería invitar a usted para tratar a alguna poeta o poeta peruano. Después, en determinado momento, había como 5 guardias, todos muy serios. Nos pusimos a hablar de fútbol y yo empecé a hablar de Gareca y de cómo en Argentina siempre cuando jugamos contra Perú es distinto porque hay un afecto con los peruanos, y luego empezamos a hablar de Miguel Grau, este marinero que en Arequipa me habían contado la historia de cómo lo habían traicionado unas personas que él había rescatado de Chile, y yo le conté el vínculo de la Fuerza Aérea de Arequipa, de Perú, apoyando a la Argentina en las Malvinas, y en ese momento pasó algo en la puerta de la prisión. Pero esto se da cuenta, le doy en parte la razón a usted, para que vea lo poco que importa el derecho. Yo lo uso en la UBA cuando doy clase. Esto no me lo enseñaron en la universidad. A mí me enseñaron cuál es el artículo del Pacto de Derechos Civiles por la cual un defendido puede ver a su abogado. Y punto. Y yo decía eso y listo. Bueno, eso no importó en la prisión. Yo decía, soy abogado, no les importaba. Castillo me quiere ver, no les importó. Crosato, ¿vio o no vio a Castillo? Sí, por supuesto que sí. Lo que le quiero decir es que para poder verlo, tuve que dejar de lado, digamos, el formalismo jurídico, es decir, el derecho que yo tenía y el derecho de Castillo a ver a su abogado, y hablamos de fútbol y del vínculo, y fue una muy buena reunión y cambió el semblante de todos los guardias. Lo que le quiero indicar con esto es que es muy trabajoso lo que debiera ser elemental. Es decir, si a Castillo no lo dejan ni ver a su abogado, ¿qué garantía puede tener? Entonces yo no considero que sea tan equivocado lo que él está diciendo. Luego usted podrá decir, esto no es inconducente, no va a ninguna parte. Yo no estoy tan de acuerdo. Creo que si lo quieren condenar, lo pueden hacer, pero lo tienen que hacer conforme a derecho. No lo pueden hacer de cualquier manera. Entonces Castillo no se está prestando porque el juicio penal viene después del juicio constitucional. Y el vicio está en el aspecto constitucional, que es anterior. Muy bien. Guido Leonardo Crosato ha estado con nosotros. Muchas gracias. No, por favor, gracias a usted. Un abrazo. El Perú ahora se despertó. Los hombres del Ande, los changas, los aymaras, los nativos, vamos a cambiar la historia del Perú, carajo. Aymaras nunca se rinden, hermano. Está firme, hermanos. Por eso estamos hoy día bien haciendo asamblea. No queremos a la DINA asesina. Congresistas, todos, que se vayan. Por favor, señora Dina, el pueblo, más de 80% de gente no le quiere, por favor, que se retire. Somos mujeres de trabajo, somos mujeres que luchamos día y día. Nosotros no robamos, no delinquimos. Estos miserables del Congreso es peor, una vergüenza prácticamente. Todos estaremos unidos para sacarle a esa usurpadora Dina, a esas congresistas mujeres que no nos representan, vergüenza de mujeres congresistas. De igual manera, hacer un llamado a todas las organizaciones, unidad, porque solo el pueblo va a salvar al pueblo, la verdad, esa es la pura verdad.